Este es un fragmento de la revisión de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Puedes encontrar el video completo en el canal de YouTube de El Caporal. En la conferencia de prensa estaba no solo el presidente, sino Manuel Bartlett. Un personaje sobre el cual giran varios temas, varias cosas que preguntarle de toda su carrera política. La más reciente es una investigación que abrió la Secretaría de la Función Pública en su contra, derivado de una denuncia anónima en donde le acusan que tiene una declaración patrimonial que no corresponde con la realidad. Hay una plataforma que de hecho fue dada a conocer en la conferencia matutina para que los trabajadores denuncien a sus compañeros de trabajo en donde vean que hay alguna irregularidad. Estoy hablando de servidores públicos, no cualquier trabajador. Y son denuncias anónimas para que no haya represalias, de tal forma que llegó una denuncia a la Secretaría de la Función Pública y se abrió esta investigación en consecuencia. El punto es que esta denuncia trae un contexto. Ya lo habíamos platicado anteriormente en este canal. De hecho, en un Caporal Explica la conferencia matutina. Lo platicamos el 30 de agosto. Si gustan más detalles de esto que voy a decir ahorita resumido, lo pueden buscar en el Caporal Explica del 31 de agosto. Ojo, es el de la conferencia matutina. No es el Capo Explica que suelo publicar por las noches. De tal forma que lo platicamos el 30 de agosto, pero resulta que el 29 de agosto fue publicada en W Radio una investigación que hizo Carlos Loret de Mola y su equipo de trabajo. Una reportera en específico fue quien hizo toda la investigación, en donde aseguran que la declaración de bienes de Manuel Bartlett, que por ley está obligado a presentar, la que presentó en enero del 2019 la declaración de apertura, es decir, de inicio de funciones con esta administración. Recordemos que debe de haber al menos 3 declaraciones: de apertura, intermedia y de cierre. Y en esta declaración aseguró tener 51 millones de pesos guardados. Aseguró que sus ingresos anuales son de 11 millones de pesos y que es dueño de 2 edificios y de 3 locales. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, la investigación apunta a que su fortuna es en realidad 16 veces más grande y que dejó de registrarla a partir del año 2001, cuando Manuel Bartlett dejó de ser gobernador por el PRI y se convirtió en senador del Partido del Trabajo. La investigación de Carlos Loret de Mola lo acusa de haber empleado prestanombres y, según el conteo que hace de propiedades, tiene 23 casas y 2 terrenos con valor de 800 millones de pesos. Esa fue una polémica, repito, de finales del mes pasado. Desde entonces a la fecha han ocurrido muchas cosas. Manuel Bartlett ha negado todos esos señalamientos, dice que es mentira y que Carlos Loret de Mola está inventando. Hay que recordar algo, y que lo digo muchas veces en este canal: decir algo o decir lo contrario no significa desmentir. Para desmentir hay que evidenciar la mentira. Lo que hemos tenido por parte de Manuel Bartlett son pronunciamientos en donde dice no es cierto. Pero ahora, de que consten, no hay certeza. Él dijo que no era cierto y también la secretaria de la Función Pública dijo que no había investigación en contra de Manuel Bartlett. Consideró que él no estaba ocultando nada. Salió a defender a Manuel Bartlett. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia matutina posterior de hecho, la del 30 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a defender a Manuel Bartlett, criticó a Carlos Loret de Mola, aseguró que este tipo de investigaciones son de parte de aquellos grupos que han perdido el poder con el cambio de gobierno, grupos principalmente empresariales que tienen intereses económicos con lo que se está perdiendo o se les está quitando
con la llegada de Manuel Bartlett a la Comisión Federal de Electricidad. Hasta allí nos habíamos quedado. Sin embargo, al no existir una denuncia, Xóchitl Gálvez, recordemos la panista, había dicho que, bueno, ella iba a presentar la denuncia. De ahí ya no informó si la presentó, pero tuvimos coincidentemente que el mismo día de que lo dijo, a la Secretaría de la Función Pública llegó la denuncia anónima de un trabajador del gobierno, no se sabe quién, en donde pues están acusando a Manuel Bartlett de estas propiedades irregulares. Por lo tanto, la Secretaría de la Función Pública se vio obligada a investigar el tema y ya informó, estamos revisando. En medio de esta polémica, le preguntaron a Manuel Bartlett sobre, pues, precisamente este caso de de sus propiedades. He de destacar que la pregunta estuvo perfectamente elaborada, muy atinada. Veníamos de presumir el tema de la negociación de los gasoductos, en donde sí hay mucho dinero de por medio, pero es un tema que parecía en el olvido, pero que indudablemente era importante escucharlo de viva voz de Manuel Bartlett y en frente del presidente de la República. Quien hizo la pregunta fue Lord Molécula y fue la primera pregunta que se hizo en la parte de las sesiones de preguntas y respuestas. Escuchemos qué dijo Manuel Bartlett en su defensa. Bueno, esta pregunta muy relacionada con los gasoductos la voy a contestar con todo gusto. Mire usted, tengo toda una vida en el servicio al gobierno mexicano y tengo el patrimonio que he desarrollado en estos años perfectamente definido en mis declaraciones patrimoniales año con año. He presentado a la función pública 5 años, como establece la ley, anteriores, para que puedan tener un conocimiento preciso de cómo se fue constituyendo ese patrimonio. Jamás se me ha acusado de corrupción en todos estos años. He manejado muchos recursos en diversas funciones y todo está en mi declaración patrimonial. Si me pregunta usted qué opino de la investigación que dio origen a esta averiguación que se tiene que hacer, el presidente de la República nos ha señalado con toda claridad que nuestro patrimonio y nuestras responsabilidades tienen que ser públicamente discutidas, de manera que yo aprecio desde luego que la función pública inicie una investigación, porque estoy seguro de que mis datos son correctos. El reportaje que usted menciona es falso, me atribuye propiedades que no son mías, no existe ninguna prueba alguna de que yo haya escondido estas cantidades inverosímiles de 800 millones de pesos. En este reportaje, ¿verdad?, aparece como mi caso una falsedad total, aparece todo un concepto, casi me atribuyen la propiedad de una manzana. Pero lo importante, a final de cuentas, es la instrucción del presidente. Nosotros tenemos que aclarar nuestro patrimonio, no solamente en relación con el año que llevamos en esta función, sino en el patrimonio de toda una vida. Repito, jamás se me ha acusado de corrupción alguna. En este caso se me atribuye una propiedad que no es mía. Esa fue la respuesta de Manuel Bartlett. Hay que destacar una serie de cosas. De entrada, fue evidente la molestia al dar su respuesta diciendo: voy a responder esta pregunta relacionada con los gasoductos. Estaba siendo irónico Manuel Bartlett y un tono que evidencia la incomodidad por la pregunta. Palomita, precisamente para el reportero, porque no se trata de hacer sentir mal al entrevistado, pero tampoco de halagarlo. Se trata de que
se nota que hizo una pregunta que a Manuel Bartlett le incomodó, independientemente de la respuesta que tenga y de si tiene o no la razón. Ahí está. Y también es importante destacarlo, porque destacar esta provocación, o esta, más que provocación, no, esta reacción de Manuel Bartlett, porque más adelante fue creciendo. En otro tema que quienes están viendo este video completo, el del Caporal explica la conferencia matutina, lo van a ver, pero quienes están viendo el fragmento resubido, el cortito, el video cortito, pues les recomiendo que busquen el otro video, está en la lista de reproducción, últimos videos. Muy bien. ¿Por qué también destaco el tono? Lo publicado por Carlos Loret de Mola aseguran tener los documentos, las pruebas. Ya veremos qué pruebas pesan más, si las que tiene Carlos Loret de Mola o si las que le va a ofrecer Manuel Bartlett a la Secretaría de la Función Pública o lo que encuentre en la Secretaría de la Función Pública. Lo cierto es que hizo eco esta publicación de Loret de Mola en diversos medios, principalmente medios que se han caracterizado por golpear al gobierno federal, y que en lo personal, si hay alguno que yo cuestiono, es el actuar de Pascal Beltrán del Río, el director de Excelsior, por ciertas allí anomalías en la manera de conducirse tanto en sus redes sociales como en el diario. Lo he abordado muchas veces y no me voy a cansar de hacerlo. Pero Pascal Beltrán del Río replicó precisamente parte de esta investigación de Carlos Loret de Mola, y la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, le respondió. No está mal en responderle, sino quedó también en evidencia, así como escuchamos el tono con el que inició la respuesta a Manuel Bartlett, queda también en evidencia la incomodidad en el comunicado que respondió. Esto, la verdad es que esto no, el comunicado no lo tenía pensado compartírselos, pero justo mientras escuchaba la respuesta de Manuel Bartlett ahorita, dije, vale bien la pena. No lo tengo aquí en la pantalla, pero bueno, aquí estamos. Es el comunicado oficial y parte de la respuesta en donde le cuestiona a Beltrán del Río que que replique algo de otros, que en realidad no es su investigación. Es una respuesta de 4 párrafos, pero que dice en el tercer párrafo: podría entender lo de otros que se jactan de ser periodistas y se cuelgan de las mentiras, pero el impoluto señor Zuckerman, crítico y analítico, se limita a repetir las falaces aseveraciones de un sicario del periodismo, tal cual un copy-paste. Habla precisamente sobre la columna de Leo Zuckerman, publicada en Excelsior, que se llama sobre Bartlett, bienes raíces. El tono de la respuesta de Manuel Bartlett, como hemos podido ver, es así. Se emociona al momento de emitir alguna respuesta sobre algún tema que resulte incómodo. Esto fue lo que respondió Bartlett. Él sigue confiado en que esta investigación la va a sacar sin ningún problema. Investigación tanto en torno de lo que publicó Carlos Loret de Mola, como lo que está haciendo actualmente la Secretaría de la Función Pública. Posteriormente, acaba la respuesta y entonces le dan la pregunta a otro reportero. Y de pronto, el presidente toma la palabra para responderle a este reportero, pero en lugar de responder, lo que aprovecha la intervención para nuevamente defender a Manuel Bartlett y para cuestionar la publicación de Loret de Mola. Escuchemos. Ya perdí aquí al quitar la imagen del presidente, perdí el minuto, pero eso no es ningún problema porque lo tengo perfectamente ubicado, 23:49, y aquí está. Le hace la pregunta al presidente y aprovecha para hablar sobre el caso de Manuel Bartlett. Escuchemos. Pagado el gobierno de México. Gracias. Bueno, decirles que estoy yo muy satisfecho con el trabajo del licenciado Manuel Bartlett, que me apoya
en el propósito de limpiar de corrupción la Comisión Federal de Electricidad. Podría parecer una paradoja, un contrasentido, porque nuestros adversarios, los conservadores, los que se dedicaron a saquear, ahora son opositores y están queriendo confundir con el propósito de enrarecer el ambiente, ¿no? Hacer creer que todos somos iguales, cuando no es así. Todos estos reportajes pues tienen que ver con los grupos de intereses creados que lucraron durante los 36 años de la llamada política neoliberal, que no fue más que una política de pillaje. Muy bien, la respuesta fue en este tenor, son palabras, son cosas que ya hemos escuchado anteriormente del presidente de la República, y refrendó su apoyo a Manuel Bartlett, el presidente de México. Aprovechó, como pudimos escuchar, empezó a hablar ya de los grupos que tienen intereses en el gobierno, y pidió fuera máscaras a aquellas personas. Dijo el nombre tal cual: Claudio X González, quien, recordemos, está llenando de amparos el proyecto del aeropuerto en Santa Lucía para que no se concrete, según lo expresó el presidente, y pues ahí estuvo una serie de señalamientos. Ya para cerrar precisamente este tema en específico, pues insisto, ya veremos qué determina la Secretaría de la Función Pública, ya veremos qué pruebas son las que tiene Loret de Mola, qué pruebas son las que va a dar Manuel Bartlett a la Secretaría, y para contrastar, para ver pues finalmente quién está diciendo la verdad y quién es la persona que está mintiendo. De entrada, lo cierto es que en política, y sobre todo cuando se es servidor público, quien se enoja pierde. Y estas reacciones o este tipo de conductas va a dar siempre de qué hablar. Este tipo de respuestas va a dar siempre de qué hablar del funcionario. Y más cuando estás todavía en el ojo público por otros temas que, como veremos más adelante, fue subiendo de tono la respuesta del mismo Manuel Bartlett. ¿Qué opinan en torno de este caso en específico? En Discord lancé la pregunta precisamente el 30 de enero. ¿A quién le creen? Si tuvieran que creerle a alguno de los dos. Loret de Mola dice: tienes tanta riqueza que no has estado declarando. Y Manuel Bartlett dice: no es cierto, tú, Loret de Mola, estás mintiendo. De creerle a alguno de los dos, ¿a quién le creen? ¿A quién defienden? En Discord se puso buena la discusión, sobre todo porque hay gente de Puebla o gente que recuerda la administración de Manuel Bartlett, el paso de Manuel Bartlett por el PRI. Los leo. Continúo con el tema de la conferencia de prensa, que continuó también dando de qué hablar Manuel Bartlett. Llegó un punto en la conferencia, ya posteriormente, en donde estoy aquí ya lo tengo, porque se me andaba escapando. Mis anotaciones y todo, para que no se me vaya olvidando la sucesión de los temas. En la conferencia de prensa le preguntaron al presidente: ¿qué opina sobre lo que ocurrió ayer en la Cámara de Senadores? Cuauhtémoc Cárdenas fue homenajeado, es más, una sala de la Cámara de Senadores le pusieron su nombre. Fue parte de un homenaje, le reconocieron su trayectoria. Es más, hasta Francisco Labastida dijo que era una lástima que no haya ganado Cuauhtémoc Cárdenas. Francisco Labastida fue un candidato del PRI a la presidencia de la República cuando Vicente Fox ganó. En ese homenaje, mientras cuando Cuauhtémoc Cárdenas
él estaba hablando, él dijo que los logros del país, todo lo bueno que le llega a pasar al país, es producto del pueblo. Y que no se confunda el pueblo. No es producto de un hombre, no es producto de un partido. Ya nada más faltó decirle, no es producto de la cuarta transformación, sino es producto de las decisiones que han tomado los ciudadanos. Fue un elogio hacia los ciudadanos, pero una crítica a la vez, al querer decir no se confundan. Y tampoco permitan que un partido, que una persona, que un movimiento crea que es el cambio, cuando en realidad ellos no serían nada sin los ciudadanos que lo respaldan y que han decidido pues apoyarlos. Esto ocurrió ayer. Le preguntaron al presidente hoy qué opina de las palabras de Cuauhtémoc Cárdenas, a lo que respondió Andrés Manuel López Obrador que estaba de acuerdo, que él coincidía en que son los ciudadanos quienes han tomado estas decisiones en su propio beneficio. Pero no hay que olvidar que en la conferencia de prensa estaba Manuel Bartlett y le preguntaron al presidente de la República, ¿usted coincide con Francisco Labastida de que Cuauhtémoc Cárdenas debió ser presidente de la República? Y López Obrador, sí, por supuesto, coincido con Francisco Labastida. Y más porque recordemos que no llegó Cuauhtémoc Cárdenas y producto del fraude electoral del 88, llegó Carlos Salinas de Gortari, quien a él se le atribuyen todas las desgracias, todo lo que López Obrador prácticamente ha estado cambiando. Él dice que ha estado corrigiendo, pero bueno, las políticas que ha estado cambiando, iniciadas precisamente desde ese sexenio. Estaba hablando esto cuando le preguntan, le dicen, le gritan los reporteros, por sin el micrófono, le dicen, pero estuvo Manuel Bartlett, fue parte de ese fraude electoral del 88, tu director de la Comisión Federal de Electricidad, a ese al que ha estado defendiendo. Hay que hacer un poco de memoria. Manuel Bartlett, en el 88, cuando ocurrió la elección, él era secretario de Gobernación de la Madrid. Y también él era el presidente de la Comisión Federal Electoral. Si actualmente mucho se le critica el trabajo al Instituto Nacional Electoral, de trabajar de manera sesgada, de tener ciertas resoluciones con un criterio bastante cuestionable, bueno, antes era peor, porque el Instituto Nacional Electoral, de entrada, antes se llamaba Instituto Federal Electoral, fue creado por Carlos Salinas, derivado de la crisis del fraude electoral por el cual llegó al poder. Antes de la existencia del Instituto Federal Electoral, que nació como órgano autónomo del presidente de la República, existió la Comisión Federal Electoral, que significa que era una comisión creada por la Presidencia de la República, que obedecía a la Presidencia de la República y que organizaba las elecciones. Dicho de otro modo, antes el presidente de la República organizaba las elecciones y en el último periodo de existencia de la Comisión Federal Electoral, que fue precisamente con el fraude electoral por el cual llega Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República, el presidente era Manuel Bartlett. Díganme si no es un personaje polémico en ese episodio. Por supuesto que sí. Polémico por protagonista en esa elección presidencial. Y a él la opinión pública le ha atribuido la expresión de que se cayó el sistema. ¿Qué ocurrió en la noche de la elección? Todos los mexicanos queríamos saber quién iba ganando las votaciones. Sabían
o sabíamos, digo sabían porque yo en esa ocasión tenía 3 años, sabían cómo iban los cómputos, bueno, en las casillas, veían, revisaban las mantas y veían que ganaba Cuauhtémoc Cárdenas. Ya van 2 veces que quiero decir Carlos Cuauhtémoc Cárdenas, que es otra persona totalmente diferente. Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, pues ya querían saber los resultados, porque se hablaban los ciudadanos y decían, pues va Cárdenas arriba y acá, ¿no? Pues acá también. Y en la noche, cuando tenía que dar ya el resultado, resulta que no dio ese resultado. Dijo que no es momento, ¿no? para darlo. Y mejor que se esperaran al siguiente día. La opinión pública, la memoria de los ciudadanos, le atribuyen la frase de que se cayó el sistema a Manuel Bartlett, que según salió a decir, es que se cayó el sistema, nos vemos mañana que otra vez se funcione. Manuel Bartlett en todo momento ha negado haber dicho esta frase y asegura que quien en realidad fue quien la dijo, quien se la atribuyó, fue Diego Fernández de Ceballos. De tal forma que dice, fue Ceballos quien dijo que yo la dije, pero en realidad la dijo él. Y a mí, ya históricamente, ya me adjudicaron esa frase de la caída del sistema. Sin embargo, aunque no lo dijo en esta conferencia de prensa, sí lo ha dicho anteriormente, Manuel Bartlett ha reconocido que el entonces presidente Miguel de la Madrid fue quien le ordenó que no diera los resultados del avance del conteo de las votaciones la noche de la elección. El presidente le dijo, no los des. ¿Por qué? Porque va ganando Cuauhtémoc Cárdenas y son resultados parciales. Entonces, mejor espérate a los resultados finales. Y en los resultados finales le dio la vuelta Carlos Salinas de Gortari. Y hubo además un mar de anomalías en esa elección, lo cual sí es considerado como un fraude electoral, con muchísimas pruebas. Algo ocurrió, y aprovechando este episodio, algo ocurrió también en la elección del 2006 con Andrés Manuel López Obrador, pero ocurrió al revés. Entonces, el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, llega la noche de esa jornada electoral y sale a decir, va ganando Andrés Manuel López Obrador. Él no se lo cayó como Manuel Bartlett, 18 años atrás. Dice, va ganando Andrés Manuel López Obrador. Pero son resultados parciales. Todavía falta mucho por contar y la diferencia es mínima. Entonces los ciudadanos nos vamos a dormir y nos despertamos y resulta que nos dicen, va ganando Felipe Calderón por un rango más alto. Son la misma circunstancia, pero con diferentes actitudes tomadas por quien se encargó de la elección en curso. Manuel Bartlett decidió hacerle caso a su jefe, que era el presidente de la República, y no decir, y Luis Carlos Ugalde decidió salir a decirlo, y en ambos casos se acusan fraudes electorales. De tal forma que esto es lo que ocurrió, y por eso es que este señor es muy polémico cuando se habla de la elección del 88. Y vaya paradoja que le preguntaron que del tema del homenaje que le hicieron a Cuauhtémoc Cárdenas, de los elogios que tuvo López Obrador para Cuauhtémoc Cárdenas, de las críticas que tuvo López Obrador hacia Carlos Salinas de Gortari, del hecho de que lamentó que haya ganado Carlos Salinas de Gortari, y la coincidencia de que estuviera Manuel Bartlett en la conferencia, se desató la polémica. Y le preguntaron, pues, ¿qué opinaba? Le preguntaron al presidente, bueno, ¿qué opina? Estaba hablando bonito de Cuauhtémoc Cárdenas, pero ¿qué opina entonces de Bartlett, que lo tiene aquí como presidente de la Comisión Federal de Electricidad? A lo que el presidente López Obrador dijo, bueno, ¿para qué te respondo yo? Mejor que te responda el mismo Bartlett
sobre el tema. Y recuerdan que hace unos minutos les decía, Bartlett ya se estaba incomodando por la pregunta que le hicieron del artículo de Loret de Mola y de la investigación de la Secretaría de la Función Pública. Bueno, aquí lo vemos un poquito más incómodo. Escuchemos lo que dijo el ahora presidente de la Comisión Federal de Electricidad y entonces titular de la comisión que se encargaba de la elección. Ese es otro asunto. Sí, sí hemos hablado, ya él ya lo ha explicado ya muchas veces. ¿Y entre ustedes qué han conversado? Yo le tengo mucho respeto al licenciado Bartlett. No, ¿para qué contesta? Déjelo así. Yo le tengo, a ver. Ya veíamos a Bartlett pidiendo la palabra. Miren, respecto a la caída del sistema, que es un tema muy tratado en diversas oportunidades, con la participación de Fernández Ceballos, por ejemplo, que es el autor de la frase y de toda esta leyenda, yo les recomiendo un libro que se vende en Porrúa, que se llama La caída del sistema, un caso jurídico, porque yo demandé a una persona vinculada a Calderón por señalamientos que me hacía de que yo había hecho el gran fraude en esa elección. Lo demandé y hay un proceso judicial largo que duró 6 años, ¿verdad? Y que es muy interesante y está descrito en el libro. Y ahí en ese juicio largo, ¿verdad?, se presentaron las pruebas supuestas sobre la caída del sistema provocada por mi persona. Bueno, todas esas pruebas, toda esa literatura está analizada en ese libro. Y a mí me convendrá mucho porque a lo mejor me lo hacen un bestseller si lo compran. En Porrúa se llama La caída del sistema, un caso de estudio judicial. Se los recomiendo. Y si después… El presidente mencionó, se impuso a Salinas. Claro. Es una diferencia de lo que usted está diciendo, que no hubo fraude. Yo no dije eso, perdóname, yo no dije eso, que no hubo fraude. Yo lo que dije es que mi participación está ahí dicha, y entonces yo te recomiendo que la leas y luego pues los invitaría a discutir el tema cuando lo consideren. ¿Perdón? También acaba de decir que debió de haber ganado. Bueno, yo creo que debió haber sido así, pero ahí está en el libro, ayúdenme, puede ser un bestseller. Lea usted el libro, porque si no le adelanto yo los resultados. Pero claro, absolutamente, pero lean el libro, porque ese proceso, ¿verdad?, ese proceso que llevó a Salinas a la presidencia con el apoyo del PAN, ¿verdad?, y ahí lo describo, hizo un cambio radical en la política mexicana, como lo ha descrito el presidente, y cómo participaron diversos actores para una alianza. Ahí nace la alianza que duró durante muchos años entre el PAN y el PRI, entre Salinas y el PAN. ¿No fue secretario de Educación de Salinas? Sí, claro. Pues convalidó de alguna manera, ¿no? Bueno, tú lo que quieres decir, lee el libro, hombre. Y cuando leas el libro, lo discutimos abiertamente. Muchas gracias. Es muy importante. Como pudimos escuchar, a Manuel Bartlett pues no está dispuesto a cambiar los puntos de vista con alguien que no haya leído su libro. No hay que confundirnos. Un hecho de que algo esté escrito en un libro no necesariamente es verdad. Sí, valdrá la pena leerlo, pero también contrastar con todos los demás, la cantidad de información que se documentó durante precisamente este fraude electoral y que él pretende justificar también que él nunca ha dicho que no hubo fraude. El punto es que pues no hay que olvidar que en esa elección él fue presidente de la Comisión Federal Electoral, el encargado de organizar esa elección. Así fue la respuesta de Manuel Bartlett. Cada quien emita sus puntos de vista. Indudablemente va a haber muchas reacciones
por lo acontecido. Yo vi a un López Obrador divertido. Si quieren, regrésenle al video, van a ver el rostro atrás. Él está aguantando la risa. Le gusta exponer a su gente, que le pregunten y que se defienda. Lo hemos visto en varias ocasiones cuando hacen ciertas preguntas. Dice, a ver, ven tú, ahí está, a ver, pregúntenle. Y bueno, vemos a López Obrador divertido, al margen de todo lo que se estaba diciendo. Y pues ya habrá que ver los puntos de vista de otras personas, también del mismo equipo de López Obrador. Por ejemplo, ¿qué tendrá que decir Tatiana Cloutier? Recordemos que nomás no comulga con Manuel Bartlett, y mucho tiene que ver por su labor en esos años en el PRI, a merced de Miguel de la Madrid, y relacionado con el papá de la diputada. Eso fue lo que ocurrió. Toma la palabra el presidente López Obrador, como lo podemos ver, y aprovecha para promocionar también el libro que el libro que está escribiendo. Dice, bueno, aprovecho, ya estoy escribiendo mi libro, va a salir con tal editorial, lo vamos a tener, todavía no lo acabo de escribir, pero ya está el acuerdo. Así que se cerró en un círculo de lectores toda esta discusión, en donde, recordemos, pues bien vale la pena hacer una revisión histórica de los acontecimientos y no nada más quedarnos con una fuente. Sería lo mismo decir, si Loret de Mola escribe la investigación si hace el libro, la investigación de Manuel Bartlett, pues entonces se va a convertir en verdad. No es por allí. ¿Qué opinan ustedes? Los leo.